cómo comenzó el gobierno de Octavio Augusto en Roma, qué lo diferenció de sus predecesores, por qué pudo gobernar por tanto tiempo, porque hay muchas preguntas por resolver. Acompáñenme a historizar. Octavio Augusto, conocido como el primer emperador romano, entró en la historia de Roma después del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., ya que era su heredero político, y logró tomar el trono tras las guerras civiles que le siguieron. Julio César había sido ejecutado tras una conspiración por los miembros del Senado, que consideraban que sus privilegios y poder estaban amenazados por César, al estar dispuesto a construir un régimen que concentrara en su persona todo el poder político y militar, en un intento por conservar el orden en la decadente república. Sin embargo, a diferencia de Julio César, el gobierno de Augusto se prolongó durante varias décadas, a pesar de que tomó formalmente el cargo heredado de César, llegando incluso a ser proclamado princeps y Augusto, y en él acabó por recaer la organización del Estado romano y su pacificación. ¿Qué jugada fue esa? Octavio creció viendo el derrumbe y el colapso de la organización estatal con la disolución de las instituciones romanas y el ascenso del poder militar, pero también, con la muerte de Julio César, comprendió la situación a la que se enfrentaría estando a la cabeza de Roma. Sin embargo, la crisis política también le había mostrado que era realmente necesario para el mundo romano establecer efectivamente un poder personal. En vista del peligro que podría correr en medio de la crisis tras la muerte de Julio César, sus amigos le aconsejaron atrincherarse en Macedonia con legiones fieles a César, mientras que su madre le pidió que volviera a Roma como un particular y que no aceptara la herencia de César. Pero finalmente, Octavio decidió volver, y a pesar de los consejos, aceptar y reclamar el legado de Julio César, lo que significaba no solo el nombramiento, sino también asumir su programa político. Tras obtener la victoria contra Marco Antonio, en el año 28 a.C., el Senado decretó a Octavio imperator de por vida, comandante supremo de todas las fuerzas militares, y por otra parte, el juramento que las ciudades de Italia le habían prestado ya antes a Octavio, lo convirtieron en jefe y princeps, el primer ciudadano de todos los habitantes, y así fue como se presentó a sí mismo. La concentración del poder en una persona aún no era deseable para el Senado, pero dada la situación tras la guerra civil, se consideró que era necesaria para llegar a la pacificación de Roma, tal y como se hacía ya anteriormente al nombrar dictadores en tiempos de crisis. Aunque Octavio rechazó ser nombrado dictador formalmente para evitar provocar conspiraciones dentro del mismo Senado. Inteligente, ¿no? Durante sus primeras actividades públicas, se mostró como un gobernante generoso ante el ejército y ante el pueblo, obteniendo así una mayor simpatía y aceptación. Eso le dio una mayor legitimidad a su nuevo cargo, al tener el reconocimiento de la población general como su guía y líder, y del ejército romano como su jefe superior. Con ese apoyo, Octavio fue declarado poco después Princeps Senatus, el primero en el Senado, con lo cual era él quien debía ser consultado primero en las discusiones senatoriales. Así, Octavio se convirtió tanto en el primero en el Senado como el primer ciudadano romano, e instaló un gobierno superior con un poder único, el principado, es decir, con un poder personal, pero que decía ser diferente de una monarquía del tipo helenística o cesariana, porque el nuevo princeps decía pretender ser un guía, no un rey con el poder de un verdadero monarca. Además, uno de los fundamentos del principado era que el poder del princeps provenía del pueblo, que se lo otorgaba mediante su voto en los comicios, lo cual ayudaría a garantizar la duración del régimen personal de Octavio. De esa forma, el nuevo gobernante estaba poco a poco consolidando su posición y colocando las bases sobre las cuales construiría su nuevo orden y régimen imperial. En enero del año 27 a.C., Octavio anunció al Senado su decisión de rechazar todo su imperium y restituir al Senado y al pueblo de Roma todos los poderes que le habían otorgado. De esa forma, expresó la intención de restablecer el viejo orden republicano, al menos formalmente, pero eso duró solamente pocos días, ya que el Senado, como respuesta, debido a sus méritos y a sus servicios a la República, le devolvió todos los poderes del Estado para su protección y defensa, y le confirió el título de Augustus, que significaba majestuoso o venerable. Nos has salvado, estamos agradecidos. De esa forma, los poderes que antes tenía el Senado y el pueblo pasaron enteramente a las manos de Augusto, y desde aquel momento en adelante se le pudo considerar como el primer emperador romano. Con el poder concentrado en su persona, lo que ahora era más importante era la reorganización del Estado y su pacificación.
Las guerras civiles habían terminado, pero aún no se habían recuperado de sus consecuencias, y por eso se consideró que la figura de Augusto era necesaria para lograr la recuperación y reunificación de Roma. Octavio entregó su cargo de cónsul, pero a cambio obtuvo el Imperium Proconsulare, esto era el Imperium por 10 años, que lo hacía superior a los gobernantes de las provincias, con la finalidad de que pudiera traer la paz a las provincias que todavía no estaban pacificadas. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Sin embargo, habiendo aprendido de la experiencia de Julio César, nunca ostentó el título de rey o dictador y mantuvo una buena relación con los miembros del Senado. Luego, en el año 23, se le dieron otros cargos que fueron claves para la consolidación de su posición. Adoptó la tribuncia potestas, con la que obtuvo el poder para oponerse a los magistrados, impedir la revisión de los comicios y convocar al Senado. También se le dio la facultad de deliberar junto con el Senado, hacer propuestas e incluso presidirlo. Luego, en el año 19, se le dio tanto el cargo de cónsul de por vida como el de sumo pontíficex, con el cual se acercaría a ser divinizado. Y años después, en el año 2 a.C., Augusto fue aclamado con el título honorífico de Padre de la Patria, con el que se consideraba guardián de Roma y de sus dominios. ¡Ay, mi héroe! Aún así, los órganos e instituciones republicanas, como los magistrados y los comicios regulares, se mantuvieron casi intactas durante todo su gobierno, aunque poco a poco fueron subordinándose al poder de Augusto, limitando su campo de acción. El Senado no solo no dejó de existir, sino que incluso retuvo amplias facultades judiciales como Tribunal Supremo, aunque fueron reglamentadas y regularizadas. Ya no decidía la guerra o las relaciones exteriores, y tenía menos poder financiero. Formalmente, Augusto fue renunciando a los cargos que se le entregaban, pero en la práctica, en lugar de reducir paulatinamente su poder, mantenía y aumentaba su autoridad, ya que conservaba y acumulaba el poder que le daban sus antiguos cargos, aunque hubiera renunciado a los títulos. En teoría, hacia el final de su gobierno, Octavio Augusto no tenía más poder que sus colegas procónsules, pero en realidad los había superado en autoridad. Augusto tuvo la habilidad de construir poco a poco un poder concentrado en su persona, y además, para asegurarlo de por vida, de apoyarse en el reconocimiento y la estima de gran parte de la población romana. A eso se le llama estrategia. Los diversos poderes que acumuló eran en apariencia y formalmente republicanos. Sin embargo, en realidad, se trataban de algo nuevo en el funcionamiento del gobierno romano. Todas las viejas instituciones terminaron bajo la nueva autoridad de Octavio Augusto, y él mismo se llegó a considerar como autor del régimen. A pesar de contar con el apoyo de gran parte de la población, ese poder, que en realidad era casi absoluto, generó en efecto varias conspiraciones, pero todas fueron dominadas y castigadas bajo pena de muerte para los conspiradores, de los que solo uno llegó a ser perdonado, el nieto de Pompeyo, China. Con todo eso, Augusto había consolidado su régimen, que sería conocido como imperial, en el que se mantuvo a la cabeza por 45 años, el periodo más largo de todos los emperadores romanos, logrando restablecer el orden tras las guerras civiles, estableciendo la llamada Paz Augusta, y llegando a establecer fuertemente el nuevo funcionamiento del gobierno, que daría origen al llamado Imperio Romano. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de una manera especial al canal, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro o dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.